Buenos días, buenos y calurosos días. Qué gusto poder estar un domingo más, familia. Bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez. Gracias a Dios por sus vidas. Familia, hoy comenzamos una serie de 5 sermones. Es una serie breve que les soy muy honesto, impone. Es una serie complicada, es una serie difícil, que todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Entonces yo espero verdaderamente delante de Dios y de ustedes como testigos que el Señor hable a través de su palabra y el Señor sea guiándonos a través de las Escrituras. Así que estos temas que vamos a estar viendo son lo que se conoce comúnmente con el acróstico TULIP. Una pregunta: ¿alguno de ustedes, o mejor, cambio la pregunta, cuántos de ustedes han escuchado o conocen sobre el tema del TULIP o las doctrinas de la gracia? ¿Puedes levantar tu mano? ¿Puedes levantar tu mano? Doctrinas de la gracia, TULIP. Muchas gracias, bájala. ¿Quién nunca ha escuchado sobre esto? ¿Puedes levantar tu mano? Que digas, no sé de lo que estás hablando, no sé de lo que vas a hablar. Muy bien, muchas gracias. Puedes bajar la mano. Bueno, familia, estos 5 temas que vamos a estar compartiendo el día de hoy tratan de algún modo, aunque ahorita voy a dar una breve introducción histórica, pero tratan de algún modo de resolver dudas en cuanto a la salvación. ¿Por qué es que somos salvos? ¿Cómo somos salvos? Dios nos salva, pero ¿a través de qué? ¿Cómo? ¿Cuándo incluso? Estos 5 temas que vamos a estar viendo tratan de resolver estas dudas. Pero antes de entrar de lleno, quiero que veamos algunas cosas importantes sobre el tema del TULIP. ¿Por qué estudiar estos temas? John Piper, en un libro llamado, de hecho, Los 5 puntos, que es un libro bastante breve, el cual te recomiendo, yo lo pude leer en esta semana, es un libro muy breve que toca los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia, mejor dicho, aborda este tema y él dice algo bastante interesante, algo que me gustó y quiero compartir contigo. Él dice, los cristianos amamos a Dios y Él es nuestro gran tesoro. Y todos a eso deberíamos de decir, sí, amén. ¿No? Y entonces él continúa diciendo, y como nosotros amamos a Dios, el resultado natural de ese amor debería ser querer conocerlo más. Cuando nosotros amamos o estamos amando a alguien, la reacción natural a ese amor debería ser ¿qué? Querer conocer más, querer saber. ¿No lo hicieron así esposos cuando estaban conquistando a sus esposas? ¿Qué le gusta? ¿Qué flores? ¿Qué colores? ¿Qué le gusta? ¿Ir al cine o ir a comer? Porque estás interesado en ella. Es decir, él continúa diciendo, el autor, el amor que le tenemos a Dios debería en este momento hacernos querer aprender más sobre Él. Básicamente podríamos resumir que las doctrinas de la gracia, más allá de aprenderlas para ganar debates, para saber más que los demás, para tratar a los demás como ignorantes, no. Debería ser para que nuestro amor hacia Cristo crezca aún más. Entonces, ¿cómo se dio el TULIP? ¿Quién lo creó, por así decirlo? ¿Con qué propósito? Déjame orar y comenzamos, ¿te parece? Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de meditar en tu palabra. Señor, ayúdanos, por favor. Porque estos temas, si bien son complicados, Señor, sabemos que estos temas provienen de tu palabra. Guía a nuestros corazones, ayúdanos, por favor. Sé tú conmigo, usando mis labios, mis palabras, y sé tú con mis hermanos, Señor, abriendo sus oídos y su entendimiento. Te pido, Señor, por cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas a través de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Junto con Martín Lutero, Juan Calvino fue uno de los hombres que luchó por una reforma que tal vez algunos de nosotros sabemos que protestaba en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica por allá del año o de los años 1500. Ahora, ¿cómo surgen los 5 puntos del calvinismo? Es importante que entendamos algo.
Es importante que veamos o que sepamos que Juan Calvino no iba por las iglesias enseñando sobre estos 5 puntos, tal como los conocemos hoy. Es decir, no iba predicando, miren, esto es lo que yo quiero enseñar. No, no fue así. Sino que estas enseñanzas se fueron adaptando debido a un debate que se dio aproximadamente en los años 1600. Déjame contarte brevemente la historia. La contraparte de los conocidos calvinistas, que son los seguidores de Juan Calvino, y de ahí proviene el nombre, a estos opositores de las enseñanzas se les conoció comúnmente como arminianos. ¿Han escuchado alguna vez este término? Bueno, recuérdalo, calvinistas de Juan Calvino y arminianos. ¿Por qué arminianos? Porque había un hombre llamado Jacobo Arminio, de ahí el nombre, y este hombre rechazaba algunas enseñanzas de Juan Calvino, algunas específicas. Y lo que sucedió es que tiempo después los seguidores de Arminio, es decir, los arminianos, sacaron 5 puntos en donde ellos expusieron las enseñanzas que Jacobo Arminio creía. Recuerda esto. Es decir, los seguidores de Jacobo Arminio resumieron las creencias de Arminio en 5 puntos para decirle a la iglesia, he aquí lo que nosotros creemos. Como consecuencia de ese escrito, los calvinistas se juntaron y tuvieron una reunión que fue conocida como el Sínodo de Dort. A lo mejor has escuchado eso. Si tienes una Biblia de estudio, en la mayoría al final viene lo que es el Sínodo de Dort. Y en esa reunión, mis hermanos, el Sínodo de Dort decidió rechazar las 5 ideas arminianas que habían escrito, y ellos establecieron 5 ideas calvinistas para refutar las ideas arminianas. ¿Se entendió más o menos? Es decir, los 5 puntos del calvinismo no surgieron inmediatamente, sino que fueron escritos ¿por qué? ¿O para qué? Como una contraparte de ideas que la iglesia creía no eran del todo correctas. Y este tema de los 5 puntos o del tulip, con el paso del tiempo ha llevado diferentes nombres. Pero en esta ocasión, durante estas 5 semanas, vamos a estar hablando de el tulip. Y no sé si hicieron la imagen, porque el cuadrito, no sé si lo pusieron. Bueno, se ve un poquito pequeño, pero yo se los puedo decir. Espero no hacer feedback. Y qué bueno que no están grabando. Pero este acróstico de tulip proviene de la palabra tulipán. Por eso es que las florecitas, aunque esa es una lily, pero imagínate que es un tulipán. Entonces, tulip, que proviene de la T, que en español la idea es depravación total. La U, que en español es elección incondicional. La L, que es en español expiación limitada. La I, gracia irresistible. Y la P, perseverancia de los santos. Es decir, lo que se hizo con esta palabra fue tomarla para sacar 5 ideas que tratan de demostrar, o no demostrar, sino contrarrestar, esa es la palabra, lo que los arminianos creían. En cada punto, mis hermanos, estaremos hablando o daremos una definición de lo que significa cada una de estas ideas: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Y el día de hoy, en esta mañana, estaremos viendo lo que es la depravación total. Si no le entendieron a la introducción histórica, pregúntenle a su líder de grupo y a él que se encargue de contestarles. No se preocupen. Ya les dejé tarea a sus líderes. Quiero darte precisamente la definición que John Piper en su libro de los 5 puntos escribe. Es un poco larga, entonces la vamos a dejar ahí un buen ratito para que la puedas ver, la puedas incluso anotar o tomarle una imagen. Y dice lo siguiente. Esta es la definición. Nuestra corrupción pecaminosa es tan profunda y tan fuerte que nos convierte en esclavos del pecado y nos hace inmoralmente incapaces de vencer nuestra propia rebelión y ceguera. Continúa
la idea. Esta incapacidad para salvarnos a nosotros mismos es total. Dependemos totalmente de la gracia de Dios para vencer nuestra rebelión, para que nos dé ojos para ver y para que nos atraiga al Salvador de manera eficaz. Esa es la definición con la que vamos a estar trabajando en esta mañana. Y quiero comentarte algo desde el principio. Hoy estaremos usando mucho la Biblia. Lo que no la has usado toda la semana, hoy vamos a estar usándola. No, espero de corazón que sí la uses en la semana. Pero hoy vamos a estar usando mucho la Biblia. Y aunque vamos a usar varios versículos, quiero que tengamos un versículo central, un pasaje central que es Salmos 14, versículos del 1 al 3. Salmos 14, si eres de las personas que está anotando, te recomiendo anota todos los versículos porque te van a ayudar después a entender más sobre el tema de la depravación total. Entonces, Salmos 14, versículos del 1 al 3, mira lo que dice la palabra. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, a alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Este será el pasaje que vamos a estar utilizando en algunos momentos, pero te recuerdo, utilizaremos muchos más. Y el título de esta enseñanza, familia, es evidentemente la depravación total. Esta es la primera enseñanza que veremos el día de hoy. Quiero que lo veamos así. Quiero que pensemos en tres ideas principales que quiero compartir contigo en esta mañana para que podamos entender más sobre este tema. La primera de ellas, quise verlo de este modo, el comienzo de la depravación total. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo inició todo esto? La segunda idea, la consecuencia de la depravación total. Y como tercera y última idea, la cura a la depravación total. El comienzo, la consecuencia, la cura. Si me ayudan a dejar la imagen ahí, por favor. Hace unas 2 semanas, me parece, 2 o 3 semanas, no soy tan fan de los Oscar, de los premios Oscar. No porque crea que sean malos, simplemente no es algo que me llame la atención. Pero salió un pequeño video de Adam Sandler. No sé si lo pudieron ver o algunos de ustedes lo vieron, en donde están los Óscares. ¿Sí se dice Óscares? Sí, ¿verdad? Sí, están los Óscares y están todos vestidos, ¿saben? Es un evento de etiqueta en donde tienes que ir bien vestido. Aunque eso es debatible, no, pero bueno, en teoría. Entonces, entre toda esa multitud hay un comediante, para los que no lo conocen, llamado Adam Sandler, y él está vestido como normalmente está vestido. Trae un short deportivo de básquetbol, una sudadera, una hoodie, en fin, viene muy, muy casual. El que está presentando lo ve y le pregunta, quiere como hacer un poco de broma con él, pero el enfoque de lo que quiero que digamos, que pensemos es que Adam Sandler le dice, ¿por qué estás haciendo esto? Prácticamente le dice, yo puedo vestir como quiera, escucha esto, porque soy buena persona. A lo que las personas que están atrás, para los que han visto el pequeño video, dicen, sí, es cierto. Y no sé si te ha tocado ver videos de personas, de hecho los puedes buscar en YouTube, hay cientos, en donde la gente está entrevistando a las personas en la calle y les dice, ¿tú crees que eres una buena persona o una mala persona? La mayoría de las respuestas es, creo que soy buena persona. Porque no he matado, porque no he abusado de nadie, porque no he hecho algo malo que tal vez dentro de la sociedad se vea como algo malo. La mayoría de las personas, su respuesta ante la pregunta, como lo hizo Adam Sandler, fue, soy buena persona. De hecho, hay un filósofo suizo llamado Jean-Jacques que dice lo siguiente, el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad es quien lo corrompe.
Este filósofo suizo dice, lo vuelvo a repetir, el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad es quien lo corrompe. Y mis hermanos, este es un pensamiento bastante común dentro de nuestra sociedad. Pensar que el hombre nace bueno, pero con el pasar del tiempo, las circunstancias, la vida, la familia, lo que te rodea, te contamina. Comienzan a haber manchas de maldad en esa bondad del ser humano. Ahora, ¿esto es lo que la Biblia afirma? ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? Quiero que tú y yo podamos ver el primero de estos puntos, el cual, como lo estás viendo, lo titulé El comienzo de la depravación total. Y quiero que pienses conmigo en esto. Antes de Génesis 3, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, el ser humano vivía en perfecta y plena comunión con su Creador. Algo que ni imaginándolo podríamos acercarnos. Génesis capítulo 1 y capítulo 2, mis hermanos, es una historia de perfección, en donde el Señor crea todas las cosas y no solamente crea el universo, los cielos, las estrellas, crea un mundo con animales hermosos, los cuales ninguno se atacaba el uno al otro. La Escritura muestra que todos los animales eran herbívoros, comían pastito. Y el Señor crea al hombre a su imagen y semejanza. Recuerda eso. Después el Señor se da cuenta que el hombre no es bueno que esté solo. Le quita una costilla y crea a su ayuda idónea. Una mujer perfecta para el hombre perfecto. En un lugar perfecto para trabajar de manera perfecta. Sé que tal vez algunos de ustedes están así de dejar sus trabajos porque ya no pueden más. Pienso en Adán trabajando con una sonrisa todo el día. Y qué hermoso es trabajar. Me encanta mi trabajo. Puedo estar juntando legumbres, puedo estar acariciando a un oso mientras estoy arriba de un león, no sé. Todo es perfecto. No hay nada malo. Esto era parte de la vida cotidiana. Pero no solamente eso, no solo había perfección en cuanto a los animalitos, en cuanto a lo que se comía. Había algo que era perfecto. Una relación entre el ser humano y el Creador, a tal punto que la palabra nos enseña que Dios se paseaba por el jardín del Edén. El Espíritu de Dios se paseaba y no sé si Adán podía ver a Dios porque Dios es Espíritu, pero seguro, de acuerdo a la Biblia, lo podía oír. Tal como tú me estás escuchando a mí, el hombre y la mujer escuchaban a Dios, escuchaban las palabras del Creador del universo. Eso era el principio en Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Es más, Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 nos enseña que el hombre era recto. Y hay traducciones que dicen, Dios creó al hombre perfecto. Pero ellos se buscaron muchas perversiones. Dios crea al hombre y a la mujer perfectos, sin problemas, sin tener que estarse peleando para ver quién importa más. Eso no existía en Génesis 1 y 2. No existía la lucha de poderes, la lucha de sexos. No. Ambos amaban a Dios y se amaban mutuamente. Lamentablemente, llega Génesis capítulo 3, con el engaño de Satanás al ser humano para que pecara. Le hizo creer al hombre que ellos podían ser igual a Dios, tener la gloria que Dios tiene. Y mis hermanos, después de que el hombre y la mujer pecan, Dios cumplió lo que Él había dicho que sucedería si ellos pecaban. Mira lo que dice Génesis 2, 16 y 17. Va a aparecer en tu pantalla. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El hombre y la mujer, después de Génesis capítulo 3, mis hermanos, comenzaron a morir.
Comenzaron a morir físicamente, sus cuerpos dejaron de ser perfectos, tanto ellos como sus descendientes se volvieron imperfectos. Ahora la enfermedad, ahora la decadencia, la muerte estaban presentes en sus vidas. Pero ¿sabes algo? Mucho más importante que eso, considero yo, el hombre y la mujer en ese mismo momento murieron espiritualmente. La relación perfecta que tenían con Dios, mis hermanos, ya no existía. Se quebró. Ahora, debido al pecado que había entrado a la humanidad, para el hombre y la mujer les era imposible acercarse a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si ellos se acercaban a la presencia de Dios con la santidad de Dios, ellos serían exterminados. Ellos no podrían estar de pie y caerían muertos inmediatamente. No creamos que Dios sacó a Adán y Eva, bueno, además de lo que la Escritura dice, no creamos porque ya los deseché, ya no los quiero. Ellos no podían estar en el huerto del Edén porque la presencia de Dios estaba ahí y ellos podían ser exterminados. Y ahora esta relación perfecta, mis hermanos, de amor, cuidado de parte de Dios, se había tergiversado. Ahora, tal como lo enseña Colosenses capítulo 1, versículo 21, tanto el hombre como la mujer se habían hecho enemigos. Yo sé que esa palabra no es muy común de usarla, refiriéndonos a Dios y nosotros, al menos para los no creyentes. Pero la Biblia dice que cuando el hombre y la mujer pecan, lejos de tener una relación de intimidad y de amor, lo que sucede es que el pecado hace enemigos a Dios y a los hombres. Ya no hay más una relación. Ya no hay, mis hermanos, más una cercanía. Ahora esta relación que antes era perfecta, no lo es más. Esas malas obras, mis hermanos, se manifestaron inmediatamente cuando Adán, incluso sin pensarlo, comenzó a culpar a su esposa. Mira lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 12. Ellos pecan y en lugar de que el hombre dijera, sí, Señor, yo me equivoqué. Sí, Eva comió del fruto, pero es mi responsabilidad porque yo como hombre debí de haberle dicho que no hiciera caso a la serpiente. Es mi responsabilidad, pero no fue lo que hizo. ¿Qué hizo? La mujer que tú me diste. Inmediatamente a repartir culpas. Y la mujer, ¿qué es lo que dice? Cuando Dios le pregunta a la mujer, la serpiente, inmediatamente a repartir culpas. Mis hermanos, así que esta decisión de poder tener una relación, y estoy tomando el tiempo porque quiero que quede claro, el tener esta relación con Dios ya no era posible para el hombre. El libre albedrío se había perdido. Y aquí quiero detenerme unos minutos para explicar esto. Bíblicamente nosotros podemos ver dos tipos de albedrío. Número uno, la capacidad para tomar decisiones por uno mismo, la cual tenemos todavía. Te doy unos ejemplos. Estoy agarrando en este mismo momento mi Biblia. No es Dios quien me está guiando a agarrar mi termo y a bajarlo y ahora a agarrarlo. No es Dios el que me está controlando. Son mis decisiones. Ese es el libre albedrío que nosotros tenemos todavía. Las decisiones que tomamos día a día. Pero el segundo libre albedrío que vemos de manera bíblica es la capacidad para volvernos a Dios y buscar. Eso ya no existe. La capacidad para volvernos a Dios y buscarlo, mis hermanos, ese libre albedrío se perdió. Déjame decirte algo importante. Hay hermanos, presta atención en la palabra que estoy utilizando. Hay hermanos que considero yo no son herejes, pero tienen errores doctrinales. Y algunos de estos hermanos creen que ellos pueden buscar a Dios o escoger a Dios. Son, diría yo, hermanos confundidos, creyendo, por ejemplo, que la salvación se pierde. Que si tú haces algo malo, la salvación se pierde. Hay hermanos que piensan que tú puedes estar bien toda tu vida y puedes adorar a Dios, buscar al Señor, pero si en el lecho de muerte dices una grosería, fuiste. Porque puedes perder la salvación. Hay hermanos que piensan que podemos tener la capacidad de abrirle nuestro corazón a Dios.
Hermanos que seguramente has escuchado, tienen ideas o frases que dicen, Jesús es un caballero que respeta tu decisión de buscarle o no. ¿Has escuchado de eso? Ahora, bíblicamente eso es incorrecto, mis hermanos, porque Jesús no es un caballero respetando tu libre albedrío, en que si lo aceptas o no. No, Jesús no está actuando, tocando la puerta y diciendo, ¿me dejas entrar? No, Jesús actúa más bien, velo de este modo, como un bombero que avienta la puerta, tira la puerta y no solamente te rescata para salvarte, tú ya estás muerto, estás quemado. Y Él lo que hace es te carga en sus brazos, te saca de ese lugar y te da vida. Él no te pregunta, ¿quieres que te rescate? No, Él te saca de ahí. Así es como actúa Jesús, como el Dios soberano, en control de la vida y de la muerte, como aquel que da vida a aquellos que aún ni siquiera querían vida. ¿Tenemos ejemplos de eso en la Escritura? Claro que sí. Hechos 16, versículo 3. El día de reposo salimos fuera de la puerta, ese es el apóstol Pablo con Lucas, a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentábamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor, ¿qué dice? Abrió su corazón. Es decir, Lidia no le dijo, yo te acepto en mi corazón. Señor, entra a mi corazón. No, ella estaba escuchando el evangelio y Dios abrió su corazón. Lo transformó. ¿Para qué? Para que recibiera lo que Pablo decía. Tenemos otro ejemplo en Hechos capítulo 9. Pablo no iba a un templo a adorar a Dios. Pablo no iba buscando congregarse y arrepentirse de sus pecados. ¿A qué iba Pablo? A matar cristianos, a encarcelarlos. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Lo detuvo y le dijo, te conviertes y ahora me sirves. Yo no veo ahí un caballero. Yo veo un Dios soberano diciendo, tú vas a hacer lo que yo quiero que digas. Y nosotros decimos, gloria a Dios, porque nuestro Dios es bueno. Porque las decisiones de Dios siempre son mejores que las de nosotros. Mis hermanos, el hombre y la mujer, a partir de Génesis 3, perdió la capacidad para buscar a Dios. Porque ahora la Biblia habla de que el hombre y la mujer están muertos en sus delitos y pecados. Y por lo tanto, como muertos, no pueden hacer absolutamente nada. Ahora, ¿el ser humano sin Dios puede hacer cosas buenas? Claro que sí. Puede hacer obras de caridad, puede tratar bien a las personas, puede tratar bien a su familia, hacer cosas buenas dentro de ella. Pero déjame decirte algo que tal vez te puede chocar un poquito y después podemos hablar de eso. Pero todas esas cosas buenas que el hombre haga sin Cristo están manchadas de pecado. Todas esas cosas que el hombre haga, aun aquellos actos de bondad, están manchados de pecado. ¿Por qué puedo afirmar eso? Porque 1 Corintios capítulo 10 nos dice que cuando nosotros hagamos cualquier cosa, lo hagamos para la gloria de Dios. Y si lo que estamos haciendo no es para la gloria de Dios, está manchado de pecado. Puedes dar dinero, alimento a los necesitados. Imagínate esto, puedes saltar de un avión. Imagínate un avión lleno de, vamos a hacerlo aún más bonito, un avión lleno de mujeres embarazadas de gemelos. Todo el avión está lleno de mujeres embarazadas de gemelos. Y aparte traen a su bebé, a un bebé. Y hay un terrorista que está a punto de volar el avión. Y sé que esto que voy a decir lógicamente es incorrecto, pero tú abres la puerta del avión y te sacrificas por todas esas mujeres, te avientas. Mucha gente diría, se ha ganado el cielo. ¡Wow! Este hombre o esta mujer merecen el cielo. Te digo algo, no. Tu mayor obra de bondad sin la gloria de Dios, dice la palabra en Isaías que son como trapos de inmundicia. Es decir, Dios no te está diciendo, ojo, Dios no te está diciendo, no importa lo que hagas, haz lo que quieras. O ya no hagas cosas buenas, necesitas hacerlas. Pero si consideramos que eso nos trae salvación, estamos equivocados. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 9, es un pasaje que conocemos. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no se gana, ¿para qué? Para que nadie diga, yo estoy delante de la presencia de Dios porque me lo he ganado. No. Entonces, ¿cómo es que yo escogí a Dios?
pero yo soy cristiano y yo hice una oración de fe. De eso vamos a estar hablando en los siguientes temas. Quédate, no faltes, por favor. Pero déjame decirte algo, mi querido hermano y hermana. Tú no elegiste a Dios, Él te eligió a ti. Es más, en el momento en el que tú te convertiste, cuando tú tuviste fe para creer en Dios, ¿qué crees? Dios puso esa fe en tu corazón. Por algo, Filipenses nos enseña que Dios es el que pone el querer, creer en Él, como el hacer, creer, práctica. Por esa razón confesamos que la salvación es de Dios de principio a fin. Nadie puede ganarse la salvación. Mira lo que dice de nuevo Salmos capítulo 14. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. Ahora, moralmente, ¿hay personas que hacen el bien? Sí. Entonces, ¿la Biblia se está contradiciendo? No. No hay quien haga el bien a los ojos de Dios. Dios es un Dios perfecto y 3 veces santo. Y no hay alguien que pueda hacer el bien al estándar de Dios. Mira que continúa diciendo, el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Dios, de algún modo, sabemos que Dios es soberano, pero el salmista poéticamente está diciendo, Dios está buscando a ver si hay alguien que le conozca, que le sirva, pero dice en el versículo 3, no, todos se han desviado, todos se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Mis hermanos, esta afirmación de que hay personas buenas en el mundo, bíblicamente, no es correcta. ¿Por qué estoy redundando mucho en esto? Quiero que quede claro que si tú y yo entendemos que no hay una sola persona buena en el mundo, sobre todo el tema número 3, va a ser más fácil de entender, que es el tema de la expiación limitada. Si tú y yo entendemos que ninguno de nosotros somos buenos en nuestras propias fuerzas y como no somos buenos de acuerdo al estándar de Dios, y ahorita vamos a ir a este siguiente punto, merecemos un castigo. Los siguientes temas considero serán un poco más fácil. Déjame darte 3 ejemplos antes de pasar al segundo punto, que son un poco más breves que este. Mira lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo ¿qué? Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Génesis 8:21. El Señor percibió el aroma agradable y dijo, el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala ¿desde cuándo? Desde su juventud. Ahora alguien puede decir, bueno, pero es justo lo que este filósofo decía, el hombre se va corrompiendo conforme el tiempo, o sea, nace bueno, el hombre puede nacer bueno, los bebés son buenos, ¿no? Mira lo que dice Salmo 58:3. Desde la matriz están desviados los impíos. Ya, aquí se quitan las ideas. Desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras, mis hermanos. Todo ser humano, a partir de Génesis capítulo 3, nace no bueno con manchas de maldad, no, nace malo con algunas manchas de bondad. Pero aún esas manchas de bondad no lo salvan a uno. Y si bien, mis hermanos, cuando hablamos de la expiación limitada, cuando hablamos de la depravación total, no estamos diciendo que el hombre es totalmente depravado o que el hombre ha llegado a su límite de depravación, porque eso no es así. ¿Sabías que tú puedes ser peor de lo que has sido? El ser humano puede ser peor de lo que ha sido. ¿Sabes qué es lo que detiene esa maldad? Algo que bíblicamente se le conoce como gracia común. Es decir, la misericordia de Dios para restringir a los malvados de ser aún más malvados. Sí, aquellos que asesinan, descuartizan, pueden ser peor todavía. Pero la gracia de Dios los restringe. Entonces, la depravación total
Veámoslo así, es el estado del ser humano que le imposibilita buscar a Dios por sus propias fuerzas. La depravación total es el estado del ser humano que le imposibilita buscar a Dios por sus propias fuerzas. Este es el inicio de la depravación total. Génesis capítulo 3. No hay nadie bueno. Cualquiera de nosotros, mis hermanos, que en algún momento de su vida haya creído o en este momento siga creyendo que es bueno, está equivocado. Quiero que veas ahora como segundo punto la consecuencia de la depravación total. La consecuencia o las consecuencias, porque hay varias, de la depravación total. Si nosotros entendemos que el hombre sin Cristo es un pecador que no merece misericordia ni ser salvado, y que, como lo dije hace un momento, aún sus obras de justicia no sirven para ganar el favor de Dios, también debemos entender que el pecado que habita en nosotros afecta todas las áreas de nuestra vida. Tu mente, tu corazón, tus acciones, todas ellas se ven manchadas por el pecado. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice el apóstol Pablo: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes, le está hablando a una iglesia, ya no anden así como andan también los gentiles. ¿En la qué? En la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, su mente, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces no solo afecta a la mente, afecta también el corazón, pero al mismo tiempo, mira lo que dice el versículo 19, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Práctica, mente, corazón, acciones, todo está manchado por el pecado. La depravación total, mis hermanos, en el ser humano tiene una consecuencia atroz, terrible. La vida después de la caída es una vida buscando siempre ser como Dios. El ser humano, lo diga o no lo diga. Es más, piensa en esto, aún personas que no tienen una religión, ateos, se creen sus propios dioses, pensando que sus decisiones son mejor que las decisiones de los demás. Y volviendo a Génesis capítulo 3, quiero que puedas ver cómo debido al pecado, las relaciones no solamente que tenemos entre nosotros, es decir, no sé si te ha tocado o has visto personas que a veces dicen, no me aguanto ni yo mismo. ¿Te ha tocado? Seguramente sí. No me soporto. Eso es debido al pecado. La depresión es debido al pecado. Ojo con lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que la depresión es pecado. La depresión viene como consecuencia del pecado. Es decir, cuando hay un problema interno en tu mente, en tu cerebro, eso es debido a la caída, mis hermanos. La enfermedad que llegó a este mundo. La tristeza es debido al pecado. No estoy diciendo que es pecado estar triste. Lo bueno que siempre se graba para que alguien no diga, Eli dijo, no. Jesús estuvo triste, pero eso viene debido a la caída. Y cuando vamos a Génesis capítulo 3, de nueva cuenta, nosotros podemos ver que no solamente se rompe la relación entre Dios y el hombre, no. Vemos que se rompe la relación con el prójimo. Vemos a Adán culpando a su esposa. Ella tuvo la culpa, yo no. Pero no solamente eso, vemos también la relación entre la creación y el ser humano. Maldita, dice Dios, será la tierra por tu causa. ¿Por qué la tierra en este momento está sufriendo consecuencias atroces? ¿Por qué estamos en marzo y ya estamos sudando como puercos? Por el pecado. El pecado del ser humano, mis hermanos. Todo se ve afectado por el pecado. Ningún ser humano puede salvarse a sí mismo. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Sé que a diferencia de otros sermones en donde me enfoco en un solo pasaje, te estoy aventando muchos, pero mi intención es que puedas ver cómo a lo largo de la Biblia podemos ver que la consecuencia del pecado es una enemistad y una separación con Dios.
Y específicamente en este pasaje, Pablo es claro al decir, nadie se justifica por sus obras, por las obras de la ley. Debido a que el ser humano es un pecador que no puede ni quiere ver su pecado, lo imposibilita eso para salvarse a sí mismo. ¿Podemos buscar a Dios? Claro, hay personas que incluso no son creyentes y que buscan a Dios. Pero ¿qué tan verdadero y genuino es esa búsqueda? Porque muchas veces las personas buscan a Dios por lo que Dios puede ofrecerles. Buscan a Dios porque ya no encuentran una salida. Buscan a Dios porque quieren que les resuelva su problema. A lo mejor algunos de nosotros llegamos así a la iglesia. Señor, tengo a un ser amado que está enfermo, por favor, si tú, no sé si alguno de ustedes ha hecho alguna oración, yo lo he hecho, Señor, si tú sanas a esta persona, yo te prometo que voy a hacer esto. Buscamos a Dios, ¿por qué? Por conveniencia. Pero nadie puede buscar a Dios genuinamente para adorarlo si Dios no intercede primero por él. Si Dios no viene a él. Mira lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39 al 40. Jesús está hablando con los judíos y también ahí hay fariseos, maestros de la ley. Y mira lo que Jesús les dice. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y eso es cierto. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Versículo 40. Pero ustedes, no dice solamente no pueden, aunque esa es una verdad, que dice no quieren. No quieren venir a mí para que tengan vida. Jesús está diciendo, ustedes no quieren y tampoco pueden. El ser humano, mis hermanos, como consecuencia de esta depravación total, no quiere buscar a Dios, no puede buscar a Dios. Hay una rebelión en nuestros corazones. Ahora, yo te pregunto, si todo mundo es pecador, ¿cuáles son las consecuencias por nuestro pecado? ¿Puedes decirlo en voz alta? La muerte. Todo el mundo, mis hermanos. Nadie es libre de la condenación. Quien crea que no merece un castigo es porque no ha entendido la primera idea que compartí con ustedes. No somos buenas personas. Quisiéramos serlo. Yo quisiera que tu abuelita, a la que tanto amas y que la ves tan tierna, y que te prepara, a lo mejor cuando vas a casa, tu atole y tu comida preferida, fuera buena. Yo quisiera que tu mamá, tu papá, fueran personas buenas, que pudieran irse al cielo por hacer cosas buenas. Pero esto no es así. Todos somos pecadores. Déjame contarte una ilustración, o mejor una historia, porque no es una ilustración. Hace algunos años, estaba predicando sobre un libro del Antiguo Testamento, aquí en Doxa, hace unos años, y se me acercaron unos hermanos, después de haber predicado ya por unas semanas algunos capítulos, y los cuales yo creo que por los frutos que ellos mostraron en el tiempo que estuvieron en la iglesia, aman al Señor, conocen al Señor. Yo creo eso, hasta hoy en día. Pero tuve una discusión con ellos que incluso nos llevó a buscar testigos, que quien en ese entonces era mi pastor, porque Julio y Diego no estaban todavía como pastores, ya puedes imaginarte que tiene algunos años, y para quienes conocen a Chuy, es Chuy, estaba ahí. Entonces prácticamente a mí se me había sentado en el banco de los acusados, el pastor estaba fungiendo como juez y los hermanos eran la parte acusadora. Ok, ¿cuál era el delito? Que el sermón que yo había dado un domingo atrás, yo dije en repetidas ocasiones, como ahora, que somos pecadores, que aún en Cristo somos pecadores que necesitamos lidiar con nuestro pecado. Y que si bien es cierto que Cristo nos ha redimido del pecado, tú y yo seguimos pecando. Y eso, de algún modo, teológicamente nos hace santos pecadores. O pecadores santificados. Bueno, ellos por su parte creían que no, que ahora en Cristo ya no somos pecadores, sino santos justificados, con lo cual estoy de acuerdo, claro. El problema es que ellos afirmaban que una vez que Cristo realmente te transformaba, ya no somos pecadores. A lo que yo les pregunté,
aún en la silla de los acusados. ¿Ustedes siguen pecando? Y para mi sorpresa, titubeando en su respuesta, ellos dijeron que no. Ahora, justificándolos un poco, yo creo que sintieron una presión, tal vez. Yo no sé si lo hubiera hecho, pero eh, bueno, sí lo estoy justificando. Pero dijeron que no. Ahora, imagínate al apóstol Pablo, familia, el apóstol al cual Jesús se le apareció, lo encomendó a predicar a los gentiles, diciéndole a Timoteo lo siguiente. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los santos, entre los cuales yo soy el primero. Eso no es lo que dice. Este es el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿Para salvar a quién? A los pecadores, entre los cuales yo fui el primero. Yo alguna vez, tiempo presente, yo soy el primero. Así que después de hacer esa pregunta, yo quise contraargumentar a los hermanos y les dije, ok, vamos a la Biblia. Y abramos todos Romanos capítulo 7. Y les cité este pasaje, 7:18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Para cerrar la historia, mis hermanos, nuestros hermanos o mis hermanos dijeron que este pasaje fue antes de la conversión de Pablo, pero yo creo que no. Yo creo que ningún no creyente puede hacer este autoanálisis del apóstol Pablo, decir, yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Lo intento, le echo ganas, pero simplemente el pecado que hay en mí me hace ir del otro lado. Ahora, Pablo no está diciendo, yo soy un pecador, que no le importa la santidad de Dios y que haga lo que quiera. No, lo que está haciendo Pablo es reconocer su humanidad pecaminosa. Mis hermanos, si tú eres un pecador, al igual que yo, necesitamos entender que nuestro pecado sin Cristo merecía un castigo. Ahora, el problema de esto es que normalmente cuando nosotros cometemos una falta en contra de alguien, esa falta se castiga dependiendo de la persona. Lo vuelvo a repetir. Cuando nosotros cometemos un crimen, en muchas ocasiones, o cometemos un acto, a veces ese acto se castiga dependiendo de la persona. No es lo mismo que tú le des una bofetada, y no es por hacer de menos, pero la sociedad así es, que le des una bofetada a una persona de la calle, a que le des una bofetada al presidente de Estados Unidos o de Rusia. Igual y al otro día ya no apareciste. No es lo mismo, no es lo mismo. El juicio será tal vez qué mala persona es, pero las consecuencias pueden ser distintas. Si tú y yo consideramos que somos pecadores, que hemos ofendido al Dios infinito, santo, perfecto, justo, lleno de ira hacia el pecado, debemos entender que la consecuencia de nuestro pecado es la muerte, pero no solo la muerte física, mis hermanos, sino la muerte eterna. ¿Cuánta razón tenía Martín Lutero al decir en una frase conocida, me miré a mí mismo, dice él, y vi imposible salvarme? Él hacía un autoanálisis de ver su condición y ver si había una posibilidad de salvarse y decía, no, yo no puedo. Esto es lo mismo que Pablo está diciendo en Romanos. Y mira lo que Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 24, el pasaje que estábamos leyendo. Después de que Pablo dice, en mí no hay nada bueno, trato de hacer lo bueno, pero no puedo, lo bueno que quiero no lo hago. Y él termina, o casi termina diciendo, miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y esta es precisamente la tercera y última idea que quiero compartir contigo, respondiendo a la pregunta de Pablo. Si recuerdas, la primera idea que había compartido es el comienzo de la depravación total. La consecuencia de la depravación total, la cura a la depravación total.
No sé si has visto las películas de Misión Imposible. Sobre todo hay una en específico, no recuerdo cuál. Hay como 20. Pero una de ellas, y muchas películas muy parecidas, comienzan una historia en donde alguien se roba una enfermedad mortal que va a destruir a todos los universos y una sola persona puede recuperar la cura para salvar a toda la humanidad. Y casi siempre lo hace a los últimos 3 segundos o a los 2 segundos. Y aunque ya sabemos cómo va a terminar esa película, estamos, o al menos yo, a mí me gustan ese tipo de películas, emocionados para ver qué va a pasar. Bueno, quiero que lo pienses de algún modo así. Porque la condición del hombre son malas noticias. Y las malas noticias es que no puedes salvarte, no puedo salvarme en mis propias fuerzas. Estoy muerto, estoy condenado. Sin una cura, yo voy a morir. Y no solamente físicamente, eternamente. Y Pablo hace esta pregunta precisamente diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira lo que él mismo dice en Romanos 7:25. Gracias a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Mis hermanos, esta es la cura a la depravación total. Cristo. Pablo da en el clavo al ser consciente de que el único que puede librarnos de la condición en la que el pecado nos tiene es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo encarnado para salvar al mundo y de eso estaremos hablando dentro de 8 días. Pero piensa en esto, Jesús, sin necesidad de venir, de humillarse él mismo, decide tomar forma de siervo y morir por un montón de pecadores que ni siquiera querían ser salvados. Eso es lo que nos enseña Juan capítulo 5. Tú y yo no queríamos buscar a Dios. Cuando el Evangelio habla a nuestras vidas, cuando nos dimos realmente cuenta de nuestra condición pecaminosa, es porque Dios ya había obrado en nuestro corazón. Es porque al igual que con Lidia, Dios había abierto nuestro corazón. Eso, mis hermanos, hace asombrosa la gracia de Dios. Y que tú y yo pensemos que lo único que hemos aportado a nuestra salvación es el pecado. Lo único. Eso es lo único, mis hermanos. De principio a fin, Cristo ha obrado en nuestras vidas. Esto es lo que Pablo afirma en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Mis hermanos, no somos buenos con manchas de pecado. Somos malos. Somos pecadores que sin Cristo merecemos un castigo. Tú eres alguien que en su corazón odiaba al Señor, aunque creas que no. No, pero yo a veces le rezaba o yo a veces le buscaba. Esas cosas buenas que podías hacer no eran del tamaño de la salvación que necesitas. No podías acercarte a Dios. Si tú y yo entendemos en esta mañana que la depravación total del hombre nos impide ser salvos y acercarnos a Dios en nuestras propias fuerzas, cada vez tú y yo estaremos más asombrados de Dios. ¿Cómo es posible que el Dios Santo decidió bajar a la tierra a morir por personas miserables? ¿Cómo es posible que el Dios eterno decidió venir a morir por ti y por mí? Tú y yo no merecemos nada. Tú y yo no merecemos el favor de Dios. Tú y yo merecemos castigo porque todos los días hemos pecado en contra de Dios, aún siendo creyente. ¿Tú has lastimado a gente? ¿Tú has hablado mal de otros? ¿Tú has difamado a las personas? ¿Tú has deshonrado a Dios al no obedecer sus mandamientos? Tú no mereces un premio. Yo no merezco un premio. Sin Cristo tú y yo merecíamos un castigo. ¿Quién podrá librarnos de este cuerpo de muerte? Gracias
a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Normalmente cada sermón siempre damos una aplicación práctica. Y a mí en esta mañana no se me ocurre otra cosa, mis hermanos, que agradecer a Dios por la gracia que hemos recibido. Si tú has sido salvado a través de las obras de Cristo, tú deberías ser un creyente, una creyente que viva amando y buscando cada vez más a su Señor, no alejándose de Él y desobedeciendo sus mandamientos. Pero querido amigo, amiga que me acompañas, déjame decir primero, gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios porque el Señor te trajo a este lugar, y te digo algo, yo no creo que sea casualidad que estemos hablando de este tema y que tú nos hayas acompañado. Y déjame decirte que si tú no eres creyente, estás en un terrible problema, porque tus obras de justicia no son suficientes para alcanzar la gracia de Dios. Eres un pecador que necesita ser perdonado por Dios, y la única forma de serlo es a través de Cristo. ¿Te digo algo? Acércate al Señor en arrepentimiento. En esta mañana, no esperes más. No esperes otro día, no esperes otra semana, no esperes otro mes, no esperes a que las canas te aparezcan. Hazlo hoy. Señor, yo soy un pecador que no merezco tu salvación. Yo pensé que era buena persona, pero no lo soy. Y te pido que me perdones. Te pido, por favor, que me salves, porque tú vas camino al infierno si tú no te arrepientes. Qué bueno sería que solamente esta vida fuera lo único que tuviéramos. Pero la palabra del Señor nos dice que después de esta vida hay una vida eterna. Querido amigo o amiga que me escuchas, no esperes más. Los tesoros que puedes tener en esta tierra y que a veces no quieres soltar no son nada, son basura comparada con el inmenso valor de Cristo. Así que familia, déjame terminar con esto. Si nosotros amamos a Dios, si nosotros somos creyentes que hemos sido salvados por la gracia de Dios, todos los días deberíamos de estar creciendo en este conocimiento. Pero al mismo tiempo, deberíamos de ser conscientes como el apóstol Pablo, que nosotros somos los primeros de los pecadores. No somos los últimos, no somos los terceros, somos los primeros. Cuando aprendemos a ver nuestro pecado por encima del pecado de los demás, es cuando nosotros estamos comenzando a entender la gracia de Dios. Ponte de pie, por favor.